Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a mis compañeros diputadas y diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes están presentes en la Casa del Pueblo. A través de la historia, mujeres y hombres han luchado para que se respete su derecho natural a una vida digna, en todos los aspectos de su contexto. Fue en 1789, bajo el panorama de la Revolución Francesa, que la ciudadanía, cansada de la escasez y la falta de oportunidades, llevó a cabo una asamblea constituyente. En esta asamblea se convocó al tercer estado, que estaba compuesto por la población no privilegiada y totalmente opuesta al sector, con mayor poder político y económico de ese tiempo. Su finalidad fue dar prioridad a las necesidades del pueblo, iniciando con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, influenciada por la doctrina de los derechos naturales. En esta declaración se establece el principio de que toda soberanía reside esencialmente en la libertad, prosperidad, seguridad y la resistencia a la opresión del pueblo. Y lo más importante, estos derechos son para todos los hombres sin excepción. Posteriormente, ante el panorama mundial de guerras entre naciones, en donde la ciudadanía sufrió los estragos, fue lastimada y violentada, el 10 de diciembre de 1948 se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impulsada por Eleanor Roosevelt, quien se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, caracterizada por ser una activista y defensora de los derechos humanos y una de las líderes más importantes e influyentes en el siglo XX. En este documento se plasmaron un conjunto de normas y principios que se componen de un preámbulo y 30 artículos, donde recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, que garantizan la defensa de las personas frente a los poderes públicos, la promoción de la amistad entre las naciones, la dignidad, el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Los Estados miembros de la mencionada Asamblea se comprometieron a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales de las personas sin distinción alguno de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los principios que se recogieron en 1948 son tan relevantes como en la actualidad. Es por ello y gracias a este documento que los estados deben comprometerse con sus principios para que la dignidad de millones de personas se salvaguarden e ir mejorando el marco legal de cada nación y estado, con el fin de alcanzar y tener un mundo más justo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, entre sus artículos, establece la prohibición de esclavitud, servidumbre o trata en todas sus formas, y en la actualidad debemos incluir los trabajos mal pagados y excesos de horas laborales. La prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, teniendo en cuenta que no debe imponerse ante el otro, ya que en lugar de enriquecer una sociedad, la fragmenta y violenta. Derecho a una vida digna que le asegure, así como a su familia, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. Derecho a una educación gratuita. En el marco del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en México celebramos los logros que han sido plasmados en nuestra ley fundamental. El artículo primero establece que toda persona debe gozar de todos los derechos humanos, reconocidos tanto en dicha norma como en los tratados internacionales respectivos. También hay que
destacar la incorporación de la protección a los derechos humanos laborales en la Constitución, la justiciabilidad de los derechos colectivos, la ampliación constitucional de los derechos económicos, sociales y culturales, la protección de las normas internacionales de los derechos humanos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes y el derecho a la justicia, entre otros. En cuanto al Estado de México, se ha recorrido un largo camino para la construcción de la promoción y protección de los derechos humanos, pero también se ha visto opacada y con obstáculos que tienen que ver con los temas de corrupción, con la impunidad y con el hecho de no ser lo suficientemente críticos sobre cómo la violencia está afectando a la sociedad en general. Sin embargo, la lucha es continua para mejorar y fortalecer la defensa de los derechos de las personas. Ante la situación social del Estado de México, hablando no solo de la violencia física, sino también de la inequidad económica, lo que lleva al aumento del número de personas en una situación de profunda pobreza, se debe desarrollar métodos de trabajo y precisar mecanismos para disminuir el rezago económico y de la misma forma implementar nuevos instrumentos, tanto de prevención como de sanción a violaciones de derechos humanos. En este sentido, a medida que aumenta la narrativa de derechos humanos, la práctica de la violación a estos derechos acrecentó. La situación actual del Estado de México atraviesa una realidad donde las violaciones a los derechos humanos es un hecho preocupante, ya que las instituciones más señaladas por violar estos derechos son las que tienen a su cargo el brindar bienestar a la ciudadanía, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda. Las instituciones del Estado de México no han cumplido en su totalidad con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Prácticas que han sido heredadas, aumentando el índice de impunidad en los municipios. Hay tareas pendientes con los mexiquenses, con los defensores de los derechos humanos, periodistas, presos políticos, con las mujeres, con los pueblos indígenas. Es por ello que se debe de fortalecer las prácticas a la defensa de los derechos humanos. Asimismo, es de vital importancia que los derechos humanos vayan de la mano con la participación de la sociedad civil, debido a que se busca justicia, igualdad y respeto a la dignidad humana. De la misma forma, se debe trabajar con personas expertas y con las autoridades de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, así como con los órganos autónomos. Es por ello que desde esta tribuna de la 60ª legislatura y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, conmemoramos y celebramos el 71 aniversario del reconocimiento de los derechos humanos, pero al mismo tiempo demostramos el compromiso y la voluntad de sumar esfuerzos para que las y los actores involucrados en la defensa de estos derechos colaboremos en beneficio de la ciudadanía mexiquense. Ante esto hago un llamado a toda la ciudadanía, a los órganos e instituciones para generar una mejor coordinación e impulsar un espíritu de diálogo y cooperación continua para seguir fortaleciendo los derechos humanos en el Estado de México. Es cuanto. Muchas gracias.